Como lo hace todos los meses, hace más o menos a esta altura, a mediados del mes, hace unos momentos la Organización Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, dio a conocer su registro muy importante, muy importante registro, porque lo hemos visto, presenta cifras muy distintas de las que maneja, de las cifras oficiales, de las que maneja el gobierno. Presentó hoy el registro de secuestros del mes anterior, del mes de junio, y vemos una disminución. Isabel Miranda de Wallace, buenos días. ¿Qué tal, Ciro, Manuel, y a todo el auditorio? Isabel, buenos días. Pues sí, hubo una disminución de un 10.4% del número de personas que fueron secuestradas. El mes pasado tuvimos 182 víctimas de secuestro. Este mes tuvimos 163, Ciro, que sigue siendo una cifra estratosférica. Si nos ubicamos en los zapatos de cada una de las personas que son privadas de su libertad, poco más de 5 por día. Y en algunas ocasiones incluso de la vida. Entonces creo que es algo en lo que debemos de seguir poniendo mucho énfasis y te lo agradezco. Y dentro de estas cifras, Ciro, hay algo que a mí me llama mucho la atención en este mes. La Ciudad de México se colocó en primer lugar con 12 secuestros. 12. Eso, 12 secuestros. Entonces, me parece que esta debería de ser una alerta, indudablemente, porque se disparó de inmediato ya el tema del delito de secuestro. Por otro lado, déjame decirte que en eventos, es decir, en cantidad de carpetas en el mes pasado, tuvimos 66, en este mes tuvimos 90. Ahí se incrementó un 36.3% de eventos. Le recuerdo a la gente que un evento es cada incidente en el cual secuestran a una persona. Dentro de ellos puede ir una víctima o dos o más. Como ahorita daré a conocer que hubo algunos eventos, tanto colectivos, es decir, hubo más de una persona secuestrada. Entonces, te decía, Ciro, la Ciudad de México fue el número 1 en el mes de junio con 12 secuestros, el Estado de México con 9, Chihuahua con 8, Michoacán y Puebla con 6, Tabasco y Quintana Roo con 4. Por cada 100,000 habitantes sigue estando Quintana Roo en primer lugar, el segundo lugar Chihuahua, tercer lugar Tabasco, cuarto lugar Morelos y quinto lugar Ciudad de México. Es decir, por la cantidad de personas que existen en la Ciudad de México, aparece en quinto lugar por cada 100,000 habitantes, pero si nos vamos por eventos, es decir, por la cantidad de personas que fueron secuestrados, la Ciudad de México queda en primer lugar. Por otro lado, hay dos secuestros masivos, uno con 19 víctimas y otro con otros 4 secuestros. ¿En dónde fueron? De migrantes con 43 víctimas, Ciro. A ver, Isabel, perdón, porque nos han dicho, hay un evento, tú marcas 163 personas víctimas de secuestro en el mes. Así es. De ellas, 43 son migrantes. Así es. En un evento, eso bajaría la cifra a 123. Nos decías, o sea, vamos a poner en una categoría aparte a los migrantes, que hubo otro de ¿cuántas personas? Bueno, ese fue otro, o sea, este es de migrantes y los otros masivos, esos fueron 2 eventos diferentes, o sea, que se llevaron más de una persona, ¿me entiendes? Estos tenemos 2 eventos diferentes. Bien, porque una de las cosas que nos dime. reclaman a nosotros cuando presentamos o comparamos las cifras de alto al secuestro con las oficiales es que no hacemos una diferenciación del caso de los migrantes. Nosotros decimos, bueno, sí, en efecto, se puede medir en una categoría aparte, son secuestros en el territorio mexicano, pero es en la categoría de secuestros de migrantes, no necesariamente es la actividad delictiva de secuestro que hemos venido, que ustedes, tu organización han venido siguiendo desde
¿Hace cuántos años, Isabel? ¿15 años? Pues ya como 15 años, sí, Como efectivamente. 15 años nos dicen tendrían que hacer esa diferenciación. De ahí mi pregunta, Claro. de las 163 víctimas de secuestro que ustedes registran en junio, ¿cuántos son migrantes, Isabel? De esos son 43 personas son migrantes, Ciro. Solo Y 43. ¿Perdón? Solo 43. 43 son Solo migrantes. 43. Lo Y que dejaría la tuvimos otro cifra, evento de personas secuestradas no migrantes en 120. Así es, Bien. así es. Lo que pasa, Ciro, es que cuando el gobierno sí llega a dar aviso de los migrantes, los incorporamos porque es lo que queda registrado en el Secretariado Ejecutivo. Desgraciadamente no quedan registrados todos los migrantes y sí debería de haber un registro especial de migrantes que son infinitamente mucho más. Son todos los que transitan por Veracruz, Tamaulipas y todo para llegar a la frontera y que muchos de ellos ni siquiera nos enteramos y lo vemos constantemente en medios de comunicación. Pero digamos que estos eventos que ahorita estamos diciendo, bueno, pues de alguna manera el Secretariado Ejecutivo los tiene como buenos. A veces, recordemos, no los ponen en el mismo mes, Tiro, los ponen después del corte que ellos hacen. Ellos tienen un sistema de cortar el mes diferente al que nosotros tenemos. Nosotros cortamos a mes completo y recordemos que a veces ellos lo sacan un poquito antes porque cortan 4 o 3 días antes que nosotros. Bueno, entonces podemos decir que en el mes de junio secuestraron a 163 personas en territorio mexicano, de las cuales 120 no eran migrantes y Así 43 sí lo eran. Así es, Ciro. Correcto. Y por otro lado también hubo 2 secuestros masivos, ¿verdad? Uno fue en Guerrero, que hubo con 9 personas, y otro fue en el Estado de México, donde se llevaron a 10 personas. Es decir, 19 personas fueron secuestradas en 2 eventos. Esos son los eventos masivos, los 2 eventos masivos que tuvimos. Bueno, oye, de las 120 personas no migrantes secuestradas, incluidas estas que acabas de decir de los secuestros masivos, ¿cuántas fueron ya rescatadas o liberadas? Eso es muy difícil saberlo, Ciro, porque no se corta mes a mes por las personas rescatadas. Incluso ahora en el nuevo protocolo que se aprobó hace tiempo en el Secretariado Ejecutivo, ya no se dice cuánto se paga ni en qué momento, o sea, cuánto es la duración del secuestro, porque es de alguna manera como dar aliciente a la parte contraria, es decir, a los secuestradores. Nunca vamos a poder tener el dato exacto de estas personas que secuestraron en este mes, cuántas pudieron recuperar. Sí puede tener el secretariado cuántas recuperaron en el mes, pero puede ser que hayan sido secuestradas hace un mes o hace 2 meses, dependiendo. Bueno. Oye, Isabel, en el caso de que quedaran, digamos, en 120 personas que no son migrantes, son casos habituales, ¿lo dejaría ya muy cerca del dato que dio hace unos días la secretaria de Seguridad Federal, Rosicela Rodríguez, porque hablaba de 130? Sería un dato ya muy próximo. No, bueno, incluso sería más bajo el de sería más bajo. Secuestro. ¿Sí? Sí, así es, Ciro, y Manuel, así es, estamos ya en este mes al menos, estamos más cerca de coincidir, porque fíjate que curiosamente aquí hay una discrepancia, si lo vemos desde el punto de vista tuyo, Manuel, que el 27.6% ni siquiera fue declarado al secretariado. En el secretariado emitieron el 27.6% de estos eventos. Y si nos vamos, por ejemplo, a sexenio tras sexenio, recordemos que el secretariado, para poder lograr su disminución en todo el sexenio, tomaron el punto más álgido, ¿no? Desde que ellos empezaron. Y nosotros tenemos las cifras completas. Por ejemplo, en la época del entonces presidente Felipe Calderón, si tomamos en cuenta el mismo plazo de cuando él inició a los mismos meses, él tuvo 5.938 secuestros. Si nos vamos, Enrique Peña Nieto se disparó muchísimo y tuvimos 11.268 secuestros, es decir,
entre Peña Nieto y Felipe Calderón se incrementó un 89.7% la cantidad de personas secuestradas. Si ahora lo comparamos con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, disminuyó un 41.4% comparado con Enrique Peña Nieto. Pero si nos vamos contra Felipe Calderón, todavía sigue estando este gobierno arriba en un 11.1% de la cantidad de eventos que ocurrieron en secuestros. Y le queda julio, agosto y septiembre. Pues muchas gracias. Si nos quedamos con ese dato, 12 secuestros en la Ciudad de México. Sí, no migrantes. 12 personas que estaban en el territorio de la Ciudad de México o que viven en la Ciudad de México fueron secuestradas en junio. Isabel. Así es, Ciro. Es la cifra más alta que registras en Ciudad de México. Porque me parece que es algo en el que ahorita el gobierno todavía debe de poner precisamente esa alerta para que no se vuelva a disparar en la Ciudad de México. Bueno, ¿es la cifra más alta en lo que va de un año? Sí, claro, por eso es de llamar la atención, Ciro. Un secuestro, prácticamente un secuestro cada 3 días en la Ciudad de México. Gracias Isabel, buen día. Al contrario, un abrazo, Ciro, un abrazo, Manuel, hasta luego, buen día. Isabel. Bueno, ¿qué más, Manuel? Esto, Ciro, mira, nada más el asunto de lo que preguntabas, secuestros masivos, entonces fueron 2 masivos con 19 víctimas, las 20 que te decía justamente ella, ¿no? Y todo el informe lo está subiendo a sus redes sociales también, Alto al Secuestro, para que se pueda ver detalladamente, ¿no? Los secuestros durante mayo comparados con los secuestros durante el mes de junio, y ahí está ya separada la hoja como lo planteas, ¿no? Secuestros masivos, secuestros de migrantes, en fin, ¿no? Donde los estados que se dieron, ¿no? En relación a lo que preguntabas, por ejemplo, en el caso de junio, se dieron en Guerrero, Ciro, uno de los secuestros masivos y otro en el Estado de México con más de una víctima, ¿no? Con más de una víctima. El otro, pues ya fue el de los migrantes. Para manejar también, comenzar nosotros a manejar las dos cifras. Son secuestros, sí. Eso no lo ponemos en discusión. Pero pues una cosa es la actividad de estar secuestrando, lo que se conoce. El negocio, los dos son secuestros extorsivos a personas que viven en México. Su mayoría deben ser mexicanas. En el secuestro, pues como lo hemos registrado durante muchos años. Y otra cosa es el secuestro como parte de la actividad también criminal contra un grupo muy específico, que son los migrantes, las personas que están en tránsito por el país. Los dos son secuestros, los dos los registra Alto al Secuestro, pero creo que valdría la pena en términos de explicación, en términos de información, manejarlos como categorías independientes. Correcto. Secuestros y secuestros a migrantes. Y después, si quieren, hacemos la suma. Bueno,